Comencemos con el discurso ante la sesión conjunta Donald Trump anoche. Básicamente es el Estado de la Unión. Algunas personas dicen que es más como un discurso de campaña. ¿Qué piensas? ¿Cuáles son las cosas que destacan? Fue un discurso de campaña y un discurso del Estado de la Unión, y fue ambos al mismo tiempo. En realidad, fue en algunos aspectos un discurso muy interesante, porque estableció muy claramente cuáles son las prioridades personales de Donald Trump. Y fueron interesantes. Nuevamente, con Donald Trump, tienes que separar gran parte del lenguaje de autoalabanza, fanfarronería y jactancia, que quiere decir, a mucha gente le resulta muy molesto, y quizás en algunos aspectos es molesto. Pero tienes que mirar más allá de eso, y realmente observar lo que fue interesante para mí. ¿Dónde recayó el peso del discurso? Y recayó abrumadoramente en temas domésticos. Obtuviste una concepción muy clara de dónde está, creo, que Donald Trump, su visión como el tipo de América que quiere crear. No estoy diciendo que sea una visión alcanzable, por cierto. Pero de todos modos, básicamente quiere volver a una imagen idealizada de la América de finales del siglo XIX, pero con tecnología en auge. Quiere la tecnología y quiere las estructuras sociales y económicas de la América de finales del siglo XIX. Parece haberse convencido de que este es el mejor y más óptimo momento en la historia de Estados Unidos. Pero sobre política exterior, dijo muy poco. Y hubo dos cosas que realmente me llamaron la atención. Sobre China prácticamente no dijo nada, y de nuevo un contraste muy interesante con Joe Biden. ¿Recuerdas a Joe Biden entrando al Congreso, siendo muy grosero con China, siendo muy grosero con Xi Jinping? Quiero decir, terriblemente grosero con Xi Jinping. No obtuvimos nada como eso de Trump ayer, y eso realmente es un cambio refrescante y una señal positiva. Tampoco dijo nada sobre Irán. Noté que es el otro tipo de país espantajo para sus seguidores. No creo que haya mencionado a Irán. Mencionó el Medio Oriente, pero fue muy mesurado sobre política exterior. Dijo un poco sobre Ucrania y Rusia, aunque no mucho. Se centró abrumadoramente en este mundo maravilloso que América una vez tuvo y que él quiere recrear. La forma en que lo presenta es una gran visión para el futuro de América. Pero no creo que muchas personas noten que también es en gran medida un mundo de un pasado idealizado, pero un pasado idealizado llevado de alguna manera al día de hoy. Es una extraña mezcla de historia romántica y ciencia ficción. Así de simple. Es interesante porque es un discurso largo. Decían que probablemente es el más largo en la historia moderna, ya sabes, más de 1 hora y media. Así que es un discurso largo, pero como dijiste, se menciona muy poco. Una cosa que tengo que decir, donde quiera que aparece Trump, siempre hay drama, ¿verdad? Removieron a uno de los congresistas, Al Green, que fue grosero, pero no es el único. Quiero decir, anteriormente siempre hay alguien que se destaca y habla en voz alta y muy groseramente, pero nunca los removieron. Pero a él lo removieron, así que eso fue algo interesante. Oh, absolutamente. Rendimiento. Siempre actuaciones. Siempre teatro con Trump. Quiero decir, recuerda aquella vez en el primer mandato cuando Nancy Pelosi rompió su discurso detrás de él y cosas por el estilo. En mi opinión, esto juega a su favor. Todo este teatro en última instancia proyecta el interés de nuevo sobre él, que es por supuesto donde él quiere que esté. Es extraño que la gente no entienda eso. Pero bueno, te interrumpí. No, es solo que la reacción de los demócratas siempre es interesante, porque no aplaudieron con los republicanos en absoluto. Parece que incluso con George W. Bush, quien mintió al mundo sobre las armas de destrucción masiva para llevar a Estados Unidos a la guerra, incluso con él muchas veces los demócratas se habrían levantado y aplaudido. Pero su odio hacia Trump parece que nada. No hemos visto nada como este tipo de odio hacia Trump.
Es asombroso para mí. Quiero decir, todavía no puedo entenderlo del todo, pero cuando lo veo siempre me recuerda cuánto odian a Trump, ¿verdad? Tienes toda la razón sobre esto. ¿Quieres criticar a Trump? Hazlo. Hay una gran cantidad de cosas que criticar. Yo lo hago. Nosotros lo hacemos. Muchas cosas que decir. Quiero decir, acabo de hacer críticas sobre él. He dicho que su imagen es una mezcla de romanticismo y ciencia ficción combinados. Quiero decir, eso es lo que pienso de su discurso. Pero odiarlo, quiero decir, es absolutamente desastroso y los está consumiendo. Les está haciendo oponer de manera efectiva, porque sus emociones, sus sentimientos viscerales, constantemente se interponen en el camino. Sí, de acuerdo. Lo poco que habló sobre México, China y Canadá es sobre aranceles, ¿verdad? Así que el arancel que implementó comenzó, creo, el lunes, lo que realmente asustó al mercado de valores. Así que el mercado de valores ha bajado durante un par de días de manera bastante significativa, principalmente por eso. Pero creo que lo último que decía el Comercio del Tesoro es que pueden llegar a un acuerdo intermedio con estos países. En algún lugar leí eso. Así que la razón por la que creo que el mercado reaccionó tan fuertemente es que todos pensaban que solo estaba usando esto como una táctica de negociación. Pero ahora resulta que realmente lo llevaría a cabo. Asustó al mercado. Pero puede seguir usándolo como una táctica de negociación. Entonces, ¿crees que esto será todo o van a continuar, tal vez retroceder un poco con los aranceles? Sí, creo que probablemente retrocederán y creo que tendremos negociaciones y todo tipo de cosas hechas. Pero creo que con Donald Trump tenemos que aceptar una realidad fundamental, que es que él se ha convencido de que los aranceles son algo grandioso y que este es el camino a seguir para Estados Unidos. Mientras intentaba obtener el texto del último discurso de Trump, Internet me mostró el discurso que dio al Congreso creo que fue marzo de 2017. Fue muy interesante comparar los dos porque ya estaba hablando de aranceles entonces. Estaba citando a Lincoln sobre la importancia de los aranceles. Por supuesto, Lincoln vivió en una época completamente diferente, ya sabes, los años 1860 y todo eso. Pero Trump es una de esas personas que tiene algunas ideas y se le quedan en la mente y simplemente no las deja ir. Se ha convencido de que los aranceles son la cura mágica para los problemas económicos de Estados Unidos. Incluso si negocia y cede aquí y cambia cosas allá, en última instancia siempre volverá a ellos porque, como dije, esa es su solución. Eso es lo que él cree que va a transformar a Estados Unidos de la manera que él quiere transformarlo. Así que sí creo que hay espacio para acuerdos. Pero recuerda hace 30 días cuando primero impuso aranceles a México y Canadá. Luego los retiró después de aproximadamente un día. Dijo, ya sabes, que tenían 30 días para resolver las cosas. Pasaron los 30 días y aquí estamos. Estamos de vuelta con los aranceles. Así que siempre va a hacer esto al final. Y creo que tenemos que estar preparados para esto. Y creo que China, que obviamente tiene un gran interés en la política arancelaria estadounidense, también necesita pensar y estar preparada para eso. Lo otro que diría sobre los aranceles es que hay una gran cuestión sobre su legalidad final, porque los aranceles son una medida para recaudar ingresos, y hay un fuerte argumento legal de que no se pueden imponer simplemente por orden ejecutiva de la manera en que Trump lo está haciendo. Necesitas la autoridad del Congreso para hacerlo. Ahora, si viste las escenas en el Congreso ayer, una de las cosas que me quedó absolutamente clara es que el Partido Republicano va a hacer lo que Trump quiera que hagan. Quiero decir, se levantaron, lo vitorearon y aplaudieron. Y por el momento, al menos, tiene el control total de su partido. Creo que en cierto nivel incluso le tienen miedo. Quiero decir, sospecho que les preocupa que si él va en su contra,
Los senadores o representantes individuales tienen pocas posibilidades de ser reelegidos. Así que en algún momento existe una posibilidad real de que estos aranceles se conviertan en ley como resultado de la legislación, porque los republicanos tienen mayorías en ambas cámaras y parecen apoyarlo en esto. Así que de nuevo, creo que eso es algo en lo que China necesita pensar. Y no solo China, obviamente, sino todos los países. Alemania también debería estar pensando en ello, por cierto. No es que lo estén haciendo, pero esa es otra historia. Sí, también mencionó que el 3 de abril dijo que habrá aranceles recíprocos con otros países, lo que muchos creen que se refiere a Europa. Así que Europa es la siguiente, supongo. Bueno, estás hablando de la legalidad de los aranceles. Algunas personas creen que toda la idea de que él lo haga es para socavar al Congreso porque el Congreso tiene el control de los ingresos fiscales. Los aranceles son aparte. Algunas personas interpretan no necesariamente que el Congreso necesite ratificar algún tipo de cosa, sino que el Congreso simplemente no puede controlar los aranceles. Así que en ese sentido, si, digamos, él continúa aumentando los aranceles al grado de que pueda tener mucho dinero a su disposición, ni siquiera necesita tanto al Congreso porque obtener dinero del Congreso es a través de los impuestos. Entonces, incluso podría pedir una reducción de impuestos para la gente. Hay algunas personas que piensan que esa era su intención. ¿No es interesante? Sí, es muy interesante. Y estoy al tanto de ese argumento, y puedo ver de dónde viene. Si lees el texto de la Constitución de los Estados Unidos, puedo ver cómo se puede hacer ese caso. Yo mismo no estoy convencido por ello, pero ya sabes, acepto que ese es el caso. Nuevamente, creo que hay mucha fuerza en este argumento de que Trump tuvo muchos problemas con el Congreso en su primer mandato, como todos los presidentes. Él tuvo especialmente más porque se llevaron a cabo todas esas investigaciones en su contra. Y ya sabes, si puede eludir al Congreso de alguna manera, lo hará. Y si se ha convencido de que puede recaudar dinero para mantener el gobierno funcionando sin el Congreso, y puede hacerlo a través de aranceles, sin duda eso es un fuerte incentivo para él. Pero vuelvo a lo que estaba diciendo. Incluso en, creo, marzo de 2017, él estaba hablando de aranceles. Estaba hablando de aranceles incluso antes de convertirse en presidente. Así que no creo que esa sea toda la razón o la única razón. Y una de las razones por las que digo que la gente debe tener cuidado con que Trump logre que el Congreso promulgue leyes sobre aranceles es que si sabes algo sobre el sistema político estadounidense, si se aprueban leyes como esa, es una pesadilla absoluta lograr que se deroguen. Descubres que es particularmente difícil porque surgen todo tipo de intereses especiales que comienzan a beneficiarse del hecho de que hay aranceles. Y estos aranceles podrían empezar a volverse permanentes. No es como fue con la Segunda Guerra Mundial y Bretton Woods y todo eso, cuando eliminar los aranceles era algo popular y fácil de hacer, porque sucedió tras una guerra victoriosa, y en un momento en que Estados Unidos era indiscutiblemente la economía más grande del mundo. Hoy, el ánimo es muy diferente. Y si los estadounidenses se comprometen con esta posición, con este curso, puede ser muy, muy difícil lograr que cambien de opinión. Lo otro que mencionó es la carta de Zelensky, ¿verdad? Que está diciendo que recibió una carta de Zelensky. Y eso es, por supuesto, todo el drama que está insinuando con Zelensky. Entonces, ¿cuál es tu conclusión de todo este drama? Tengo la sensación, ciertamente, no creo que ninguno de ellos esté simplemente fingiendo jugar. Sabes, hay algunos rumores que dicen, ok, solo están montando un espectáculo. Creo que la frustración de ambos lados es real. Creo Trump probablemente está frustrado incluso la reucan. Creo que nadie con nuestra situación la restrofa no como lograr, no fue tan fluida como había planeado. Y luego hubo otra cosa. Los británicos firmaron un acuerdo con Ucrania el 16 de enero, que es
4 días antes de su toma de posesión. Y eso también incluye algunos acuerdos sobre recursos naturales. No es muy detallado, pero el acuerdo menciona energía verde y protección ambiental, ese tipo de cosas. Así que creo que para él debe sentir que, bueno, voy a estar en el poder en 4 días y ustedes firmaron un acuerdo tan grande. Sí que creo que todo este es que Trump se frustrado. ¿Qué piensas? ¿Piensas? Está absolutamente frustrado y su ira y frustración se desbordaron. Está furioso con los británicos. Creo que la gente en Londres subestima lo enojado que está realmente con los británicos. No sé si lo sabes, pero hay una disputa en este momento en Gran Bretaña porque Vance pronunció un discurso en el que parecía referirse a Gran Bretaña como este país aleatorio sin importancia real. Vance niega que se refiriera a Gran Bretaña, pero si miras sus comentarios en conjunto, obviamente era Gran Bretaña. Y creo que Vance está reflejando los sentimientos de Trump. Creo que Trump está muy enojado con Gran Bretaña. Creo que se siente muy traicionado por ese tratado que Starmer hizo con Zelensky, que como dijiste correctamente, tomó los derechos minerales. Ten en cuenta que sabemos que hay cláusulas secretas en este tratado, y estoy seguro de que una de ellas cubre los derechos minerales y probablemente lo hace con bastante detalle. Y Trump lo sabrá, quiero decir. Trump tiene toda la inteligencia. Él sabe lo que está escrito allí. Podemos estar seguros de que lo sabe. Así que está furioso por esto. También está furioso porque Starmer fue completamente en contra de lo que Trump mismo estaba diciendo, que es que Ucrania está en un curso irreversible hacia la OTAN. Quiero decir, Trump está furioso por eso, lo que interfiere con sus intentos de hacer tratos con los rusos. Él también, como bien dices, está encontrando a los rusos negociadores mucho más formidables de lo que esperaba. Quiero decir, ¿recuerdas que he dicho esto en programa tras programa? No puedes simplemente ir y reunirte con los rusos y pensar que puedes intimidarlos o engañarlos o superarlos. Quiero decir, no puedes. Esa no es la forma en que negocias con los rusos. He estado, ya sabes, en negociaciones con rusos, no con, ya sabes, el gobierno ruso, pero fue una experiencia bastante agotadora. Siempre es una experiencia muy productiva, muy educativa, una experiencia muy agotadora. Todo lo que he escuchado sobre las negociaciones con el gobierno ruso es que se llevan a cabo de esa manera, pero a una escala aún mayor. Quiero decir, ya sabes, no puedes hacer eso. Pero creo que sobre todo su frustración se desbordó con el propio Zelensky, porque se dio cuenta de que Zelensky es poco fiable, que es hipócrita, que ofrece a los estadounidenses lo mismo que ya ha vendido a los británicos, que quiere atraer a los estadounidenses para que hagan compromisos militares con Ucrania, compromisos que los estadounidenses no quieren dar. Quiero decir, de eso se trató la disputa en el despacho oval. Y creo que un factor que contribuyó a todo eso es que en los días anteriores, tanto Macron como Starmer vinieron a Washington y claramente estaban trabajando a favor de Zelensky, tratando de que Trump hiciera estos compromisos militares y de seguridad. Y por supuesto, los estadounidenses saben todo sobre eso. Saben exactamente lo que está pasando. Pero Trump, quien estoy seguro de que en el fondo estaba muy enojado por esto, claramente hizo un esfuerzo por mantener la calma. Él fingía ser amigo de ellos, pero se podía sentir que estaba furioso. Quiero decir, se notó brevemente en su reunión con Starmer cuando le dijo, ya sabes, a Starmer, puedes enfrentarte a los rusos tú solo. Pero quiero decir, la gente no se dio cuenta de que Trump diciendo eso de nuevo es un destello de lo que realmente está pensando. Luego aparece Zelensky. Intenta hacer exactamente lo mismo que Starmer y Macron. Lo hace de una manera mucho más burda, mucho más grosera y más arrogante. Llega vestido con este traje ridículo que siempre lleva puesto. Y finalmente quiero decir, se rompió. Los estadounidenses simplemente perdieron la paciencia. Trump perdió la paciencia. Vance perdió la paciencia. Y creo que esto se fue acumulando.
Así que creo que tienes toda la razón. Lo que Trump quiere hacer es terminar la guerra en Ucrania. No principalmente porque le importe toda esta gente que está muriendo. Not principally because he cares about all of these people dying. He does, I'm sure, to some degree. I mean, give him Él lo hace, estoy seguro, hasta cierto punto. Quiero decir, darle justicia. Pero vimos en su discurso al Congreso cuáles son sus prioridades. Quiere centrarse en Estados Unidos, quiere fortalecer a Estados Unidos, quiere tener sus aranceles, quiere tener su nueva América resplandeciente que él imagina. Todas estas cosas, Ucrania, el Medio Oriente, Irán, son distracciones. Incluso China, hasta cierto punto, no es tan importante para él como lo es para algunas personas en su administración. Así que quiere simplemente terminar con este asunto en Ucrania. Y lo que está descubriendo es que todos a su alrededor, los británicos, los franceses, los alemanes, los europeos, los ucranianos, incluso hasta cierto punto los rusos, no se lo permiten. Y como dije, por eso se desbordó. La perspectiva de Zelensky, según entiendo, es que necesitaba algún tipo de garantía de seguridad que Estados Unidos realmente no quiere dar. Esa es mi impresión. Y está frustrado por esa razón, supongo. Solo una observación, ya sabes, desde el punto de vista de la negociación. Esta es claramente una reunión muy importante para él, una negociación muy importante. Realmente creo que debería tener un intérprete. Creo que un intérprete ayudaría a Zelensky de varias maneras. Una es que no importa cuán bueno sea su inglés, el otro lado, ese es su idioma materno, así que tiene una desventaja lingüística y son 3 de ellos contra él, 1. Así que tener un intérprete, creo, simplemente ayuda en ese sentido. Ralentiza las cosas cuando es una situación muy tensa. Ralentiza las cosas con un intérprete. Otra cosa es que si él dice algo, en primer lugar, todavía tiene tiempo para arrepentirse. Incluso podría decirle al intérprete, está bien, omite mi última frase, no traduzcas eso. Y si algo se tradujo y no salió bien, siempre puede culpar al intérprete. Verás, nunca fui un intérprete profesional, pero hice traducciones en negociaciones comerciales. Y como intérprete profesional, todos saben que a veces te culparán tal vez injustamente, pero eso es parte del trato, eso es parte del trabajo. Así que realmente creo que es un error que él no tenga un intérprete. ¿Qué piensas? Tienes toda la razón sobre esto. Me estoy arrancando el pelo por no haberlo pensado y dicho antes, porque tienes toda la razón. He estado involucrado en negociaciones, y aunque las personas hablen el mismo idioma, siempre es mejor trabajar con intérpretes, especialmente en negociaciones de alto nivel. De hecho, la otra gran ventaja de trabajar con un intérprete es que, precisamente porque ralentiza las cosas, te da tiempo para pensar en tu respuesta. No te apresuras a decir cosas que no quieres decir. Estás completamente en lo correcto. Es, nuevamente, sintomático de la arrogancia de Zelensky que pueda simplemente entrar a una reunión y hablar en un idioma que, como dices correctamente, no es realmente el suyo y con el que solo está parcialmente familiarizado, y pensar que de alguna manera puede prevalecer contra hablantes nativos de inglés que lo superan en número. Quiero decir, eso es, ya sabes, a veces, Sofía, decir lo obvio es tan brillante. Probablemente viste la luz encenderse sobre mi cabeza porque tienes toda la razón sobre esto. No puedo entender cómo no lo vi. Y por cierto, no he visto a ninguna otra persona hacer ese punto, pero creo que es absolutamente correcto. Tampoco creo que Zelensky escuche ese consejo. Nunca usa intérpretes cuando habla con personas en inglés. Y bueno, vimos el resultado el viernes. Y recuerden, el pasado abril tuvo una llamada telefónica con Xi Jinping. Un detalle es que China proporcionó un intérprete ruso. No creo que China haya hecho eso para enviar algún mensaje o algo así. Creo que China simplemente entiende lo importante es captar exactamente la esencia de lo que él está tratando de decir. Creo que esa es la razón.
Así que tienes toda la razón. ¿Puedo decir algo más? Por supuesto, recuerdo que hemos tenido una discusión sobre ese incidente antes, pero una cosa que no había comprendido y apreciado, lo cual arroja esa decisión china bajo una luz aún más interesante, es que el idioma nativo de Zelensky es el ruso. Fue criado como hablante de ruso, no de ucraniano. Hasta hace 5 años no hablaba ucraniano. De hecho, ahora he hablado con varias personas que son ucranianas, y todas me dicen lo mismo. Habla ucraniano muy mal. Así que cuando estás en una discusión de alto nivel con el líder de China, necesitas hablar clara y bien en tu propio idioma, el idioma en el que piensas, que para Zelensky es el ruso. Así que los chinos probablemente sabían eso. Estoy seguro de que lo sabían. Por supuesto lo habrían sabido. Y por lo tanto tenía todo el sentido que le proporcionaran un intérprete que hablara su propio idioma, que es el ruso. Sí, y la diplomacia es tan matizada, ¿verdad? Así que es importante que la gente entienda cada palabra, ¿verdad? No malinterpretar nada, ya sabes, de ninguna frase. Entonces Zelensky necesita tener mejores, no sé, mejores asesores a su alrededor o algo así, pero tal vez, como dijiste, podría no escuchar. Así que está bien. Bueno, absolutamente. Quiero decir, mi padre, cuando solía ir a China, hacía trabajo cultural allí. Se reunió con funcionarios chinos en la casa de huéspedes del Estado, que llamamos Diaoyutai en inglés. Así que sabes a lo que me refiero, pero se reunió con ellos allí. Eran reuniones de alto nivel. Los funcionarios chinos con los que trabajaba hablaban todos inglés. Pero cuando llegaba el momento de las negociaciones, siempre hablaban chino y las realizaban a través de intérpretes, precisamente por esa razón. Él hablaba bien inglés, pero también hablaba griego, y había intérpretes. Así que tenían un idioma común. Eran muy cuidadosos de hablar en sus propios idiomas, sin intentar hacerlo en el del otro. Y como dijiste, absolutamente con razón, en discusiones de alto nivel, debes ser muy cuidadoso con lo que dices. Necesitas ser muy preciso y muy cuidadoso. Y en el caso de Zelensky, como entiende inglés, eso realmente le ha dado una ventaja, porque cuando hablan, él entiende. Cuando él habla, ellos no, ¿verdad? Así que eso realmente funciona a su favor. Absolutamente. Lo de las tierras raras me resulta un poco desconcertante. Bien, como dijiste, ya se lo prometió a los británicos y luego a los estadounidenses, pero hay informes que dicen que el Servicio Geológico de Estados Unidos no encuentra ninguna. No tienen registros de las tierras raras. Entonces, ¿Ucrania tiene tierras raras o no? No me queda claro esto. Bueno, uno de mis amigos rusos me dijo que las encuestas soviéticas que se hicieron, recuerden, hace 80 o 70 años, cuando era parte de la Unión Soviética, mostraron que los soviéticos, que eran geólogos muy buenos, tampoco encontraron tierras raras en Ucrania. No existen. Quiero decir, esa es la otra absurdidad de todo esto, que como un típico estafador está vendiendo lo que no tiene. Ya sabes, como las personas que venden la Torre Eiffel, o el puente de la Torre, o algo por el estilo. Esto es lo que está haciendo Zelensky. Así que vendió algo a los británicos, y lo está vendiendo de nuevo a los estadounidenses. Así que no hay ninguna realidad en ello. Ahora, hay otro dicho que si hay alguno, probablemente estén en el este de Ucrania, donde Rusia los llevó. Y Rusia también ha estado hablando de eso, diciendo que los tienen. ¿Es esto así? Sí. Digamos, el este de Ucrania tiene los minerales o tierras raras o lo que sea, y ahora los rusos dicen, está bien, desarrollemos esto juntos. Y si lo haces, de alguna manera reconoces que Rusia ahora tiene el control. Este es territorio ruso. O desde la perspectiva de los ucranianos, sí, los tenemos, pero están allí, ocupados por los rusos. Así que si vas a desarrollarlos con nosotros, necesitas deshacerte de Rusia. ¿Es así como están jugando el juego ahora? Bueno, están jugando el juego,
pero creo que debería explicar un poco de contexto aquí, especialmente para nuestros espectadores en China, que es que de hecho, y lo sé porque sigo las noticias rusas, ya había una gran reunión programada con mucha anticipación. A los rusos les encanta hacer estas grandes reuniones públicas en Moscú, donde se reúnen desde geólogos hasta mineros, y Putin se dirige a ellos. Hablan sobre tierras raras y la importancia de desarrollar una industria para procesar tierras raras y hacer esto en Rusia. Todo es parte de fortalecer la economía y el desarrollo de Rusia. Este evento ocurrió, y a los rusos les encanta hacer esto. Es muy diferente de los chinos, pero los rusos siempre tienen que hablar de ello en público antes de lanzar un plan. Así que lo hicieron, y por supuesto, todo esto coincidió precisamente en el mismo momento en que los estadounidenses y los ucranianos hablaban de tierras raras. El tema surgió, y no está claro por quién, entre los estadounidenses y los rusos, porque ya sabes, Trump aparentemente quería las tierras raras de Ucrania. Y luego se dirigió a los rusos y dijo, bueno, ¿qué pasa con ustedes? ¿Tienen tierras raras? Sí, tenemos muchas. Y luego surgió esta reunión en Riyadh. Y los estadounidenses entonces empezaron a plantear todo este asunto sobre el alivio de sanciones. Así que el gran jefe de inversiones de Putin, un hombre llamado Dmitriev, vino y träffade Surafoduting. Så är det bra semester en sig. But nobody in Moscow takes this serious. Nobody in Moscow believes that. Nadie en Moscú cree que alguna vez habrá desarrollo de tierras raras y toda esa tecnología en Rusia. El objetivo principal para los rusos es lograr la soberanía tecnológica para que desarrollen todas estas cosas por sí mismos. Y además, como muchos rusos me han señalado, las tierras raras ni siquiera son raras. Creo que hablamos de esto en nuestro último programa. Ni siquiera son raras. Hay muchas de ellas en los propios Estados Unidos. El problema no es encontrar estas cosas, es refinarlas, extraerlas y refinarlas. Y de eso se trató realmente esa reunión en Moscú. Y algunas personas están diciendo en China, algunas personas están diciendo que Estados Unidos está tratando de hacer que parezca que tienen tierras raras para de alguna manera mostrar a China, mira, estás prohibiendo esto y aquello. Pero las tierras raras, ya sabes, muchos países las tienen. Así que no va a ser efectivo. Así que es un poco de juego así. Tal vez hay algún elemento de eso, me pregunto. Podría ser. Quiero decir, no es imposible. Y quiero decir, es cierto. Pero luego tienes a Trump cuando se reúne con Zelensky durante esa reunión en la oficina oval. Él dice, oh, ya sabes, tienes muchas tierras raras, lo cual no es cierto, por cierto, los ucranianos no las tienen. Nosotros también las tenemos, pero no podemos desarrollarlas debido a todas estas personas ecológicas que nos lo impiden. Me estás tomando el pelo. ¿Realmente quieres que crea eso? De todos modos, eso es, quiero decir, obtienes todo esto. Quiero decir, mi propia opinión es que Trump siguió adelante con este asunto de las tierras raras por 3 razones básicas. Una, para hacer dinero para sus amigos. Con Trump siempre hay un elemento de eso. 2, fastidiar a los británicos. Han hecho este acuerdo con los ucranianos, así que también hay algo de eso allí. Pero en tercer lugar, para ver si Zelensky firmaría esto, porque se ha convencido a sí mismo de que esto es una señal de buena fe por parte de Zelensky si firma este acuerdo, entregando a Estados Unidos todas las tierras raras que en realidad no tiene. Esto será, ya sabes, una indicación para los estadounidenses de que realmente está comprometido a trabajar con ellos para lograr la paz en Ucrania. Así que esto es lo que creo que está en la mente de Trump. No es que Trump sea siempre un hombre fácil de leer, solo para que lo sepas. Tienes razón, porque en realidad si lees el texto sobre este memorando o lo que sea, que se supone que él debe firmar, pero terminó no firmando, hay un párrafo que dice, ya sabes, nuestro acuerdo no se verá afectado por un acuerdo de terceros, lo cual creo que se refiere a cualquier país europeo.
europeo y en particular tal vez a Gran Bretaña. Quiero decir, eso es claramente a lo que se refiere. Puedo simplemente decir que ese acuerdo, has estado involucrado en negociaciones comerciales. Voy a redactar tratados. He estudiado muchos tratados, acuerdos y contratos. Eso tenía como 2 páginas de largo. Sí. Documentos ridículos. Documentos absolutamente absurdos que he visto. Era básicamente una lista de deseos. No decía dónde se suponía que debían estar estas cosas, cuántas hay. No hay. No hay CAPEX. No hay nada. No hay nada. No hay fórmulas de precios. Ninguna de las cosas que esperarías ver en un documento comercial real de este tipo, incluso si es solo un memorando de intenciones o algo por el estilo. No he visto ninguno de los documentos París-Siberia del trato entre los rusos y los chinos, pero he visto algunos de los contratos de Gazprom, por ejemplo, que hicieron en Europa antes. Y ¿sabes? Incluso el documento marco original sería de ese tamaño. Y luego los otros, llegarían a millones de páginas. Es como nada que haya visto antes. En China deben estar sacudiendo la cabeza con asombro cuando los ven así. Entonces, ¿qué sigue? Porque Trump dijo que recibió una carta de Zelensky, parece que está listo para firmar, y también dijo que los rusos están interesados en la paz. Rusia siempre está interesada en la paz. Entonces, simplemente no veo el punto medio si Rusia insiste en las 3 cosas que querían desde el principio. No veo a Ucrania retrocediendo en ninguna de ellas. No veo que lo hagan. Y no creo, en este momento, no creo que estemos más cerca de la paz en absoluto, en realidad. Ahora, sobre esta carta, no he leído la carta en sí, pero Trump la citó en su discurso al Congreso, y las citas eran palabra por palabra idénticas a una publicación que Zelensky subió ayer en su cuenta. Y todo lo que diré sobre esa publicación es que no contiene disculpas ni señales de arrepentimiento. No está sugiriendo de ninguna manera que se comportó de manera inapropiada durante esa reunión del viernes. Y los estadounidenses estaban buscando eso. Y él dice nuevamente que está preparado para firmar este acuerdo. Pero en el mismo párrafo en el que dice que está preparado para hacerlo, nuevamente básicamente dice que quiere garantías de seguridad, bastante obviamente de los Estados Unidos. Y noté esto. Cuando Trump citó esa carta, no se refirió a esa sección en la que Zelensky habla sobre garantías de seguridad. Y luego, hace unas horas, como probablemente escuchaste, recibimos informes de que los estadounidenses ahora han cortado la información de inteligencia a Ucrania. Ahora hay informes en los medios británicos, y creo que también en los medios estadounidenses, de que Trump ahora les está diciendo a los ucranianos, miren, no es suficiente. Incluso si están preparados para firmar el acuerdo ahora, tiene que ser renegociado completamente. Tenemos que empezar desde el principio de nuevo, y tiene que estar más inclinado hacia los Estados Unidos. Además, no vamos a cambiar nuestra política hasta que estemos realmente convencidos de que están interesados en la paz. Así que me parece que todo lo que están haciendo los estadounidenses es mover los postes de la meta. Incluso cuando Zelensky intenta acercarse un poco a ellos, y lo hace de manera muy poco entusiasta, los estadounidenses simplemente regresan y dicen que no es suficiente. Bueno, es muy simple. Para mí, Rusia no ha prometido nada porque Rusia insistió en los 3 objetivos desde el principio. Y mientras los rusos no se detengan, no veo cómo pueden lograr algo con la UE o con América. Simplemente no veo cómo funciona. Correcto. Quiero decir, los rusos siguen avanzando. Están capturando más posiciones esta mañana. Todavía están ganando. Hay un informe del subjefe de inteligencia de Ucrania
que dice que los rusos esperan aumentar el tamaño de su ejército en otros 300,000 hombres este año. Sus industrias militares están funcionando a toda máquina. No están bajo presión para negociar y hacer concesiones importantes, así que no lo van a hacer. Quiero decir, van a sentarse y negociar. No estoy diciendo que sean completamente inflexibles, y ha pasado completamente desapercibido. Pero Rusia, los rusos también se reunieron con China y Brasil, ya sabes, el grupo de amigos de la paz, China, Brasil y Sudáfrica, que tienen sus propias ideas sobre cómo poner fin al conflicto en Ucrania. Entonces no estoy diciendo que serían completamente inflexibles, pero no van a hacer grandes concesiones a los estadounidenses y tampoco van a hacer grandes concesiones a los ucranianos. Un punto que he mencionado muchas veces, nuevamente, creo que en estos programas, es que los chinos probablemente entienden esto mejor que algunos europeos y estadounidenses. Trump hablando constantemente sobre cómo la paz debería llegar lo antes posible, debería llegar rápido, y todo eso, comunica a los rusos que está ansioso por hacer la paz. Está ansioso por hacer la paz en Ucrania, y eso le da a los rusos ventaja sobre él, porque probablemente hará concesiones para lograrlo. Sí, eso no me parece que Rusia lo esté haciendo bien en el campo de batalla. Así que Rusia ahora mismo tiene la ventaja, correcto, correcto. Y Rusia y China, Shoigu visitó China y se reunió con Xi Jinping. Y la última vez que hablamos sobre Putin, Xi Jinping tuvo llamadas telefónicas. Entonces, ¿cómo interpretas todo esto? ¿Qué está pasando allí? Correcto. Voy a decirte lo que creo que está sucediendo ahora. Obviamente esta es mi opinión personal, pero estoy bastante seguro de ello. Nuevamente, sabiendo cómo trabajan los rusos, es obvio que los rusos están informando a China sobre las discusiones con los estadounidenses. Y creo que desde el punto de vista ruso está en su interés nacional. Necesitan mantener fuertes las relaciones con China. Pero creo que en realidad va más allá de eso. Creo que no solo están informando a los chinos, sino que probablemente están preguntando a China si hay algo que quieran que mencionen en las negociaciones. Por eso Shoigu fue a Pekín. Si solo se tratara de los rusos dando un informe a los chinos, podría haberse hecho por teléfono. Pero que Shoigu vaya a Pekín, se reúna con Wang Yi y con Xi Jinping, significa que los rusos básicamente están trabajando con los chinos en su estrategia de negociación, explicando a los chinos lo que creen que Rusia necesita presentar, y preguntando a los chinos, ¿está bien esto? ¿Quieren que modifiquemos esto aquí? ¿Quieren que hagamos esto allá? Creo que eso es lo que están haciendo los rusos. Y nuevamente, basado en lo que sé de cómo trabajan los rusos, eso es exactamente lo que harían. Pero honestamente no lo sé. ¿Qué puede hacer China, sin embargo? Quiero decir, mientras rusos insistan en esos tres objetivos, a los que Ucrania no aceptará, ¿qué puede hacer China? ¿Qué puede hacer alguien? Correcto. Porque está claro que los estadounidenses están persiguiendo objetivos más grandes que solo resolver el conflicto con Ucrania. Los estadounidenses han dicho, por ejemplo, que parece que sabemos por el resumen de la llamada entre Putin y Trump que los estadounidenses mencionaron esto. Sabía que lo harían. Anticipé que los estadounidenses están pidiendo a los rusos que ayuden a mediar entre ellos e Irán. Así que eso es una cosa que quieren discutir. Probablemente habrá todo tipo de cuestiones económicas. Tenía una fuente que me da información sobre cosas que se han discutido dentro del Parlamento ruso. Y los estadounidenses están preocupados, aparentemente, en las discusiones sobre el estado general del dólar y sobre si los BRICS se están moviendo hacia la creación de una moneda alternativa al dólar.
lo cual no es el caso, por cierto. Pero los estadounidenses incluso han planteado la posibilidad de que les gustaría poder participar ellos mismos en estas nuevas estructuras financieras que los BRICS están creando. Y por supuesto, China es absolutamente central en todo eso. Así que, antes de negociar sobre cualquiera de estas cuestiones, los rusos absolutamente necesitan saber cuáles son las opiniones de China, porque algo, y ya sabes, nuevamente, los chinos quizás necesitan entender esto. Para los rusos, el mayor error que cometieron en su política exterior, según ellos mismos, fue la disputa con China a finales de los años 50 y principios de los 60. Porque en ese momento, si observas los orígenes de esa disputa, había muchas razones para ello. Pero la clave fue que China tuvo la impresión, que por cierto, era absolutamente correcta, de que la Unión Soviética estaba priorizando las relaciones con Occidente sobre la alianza con China. Así que los rusos no quieren que se ceder nunca más. No quieren volver a estar en una posición en la que tengan un conflicto con China, el país más grande en su frontera. Un periodista ruso en uno de nuestros programas en el Durán, Fyodor Lukyanov, dijo que para Rusia es imperativo que haya buenas relaciones con China. No podemos permitirnos tener, nuevamente, una disputa con el país más grande en nuestra frontera. Quiero decir, eso sería una locura, así que no quieren hacer nada de lo que los chinos no estén ya informados y sobre lo cual los chinos no hayan expresado ya una opinión. Por eso Shoigu fue a Pekín. Y habrá muchos otros contactos y comunicaciones, probablemente de un tipo del que no estamos siendo informados. Y también los europeos tuvieron una cumbre de emergencia en Londres, supongo, después de la reunión catastrófica del viernes. ¿Qué están discutiendo y qué lograron en esa reunión? ¿Algo? Bueno, nada. Quiero decir, me preguntaste sobre los rusos y los chinos. Literalmente es, como decimos en inglés, de lo sublime a lo ridículo. Quiero decir, convocan esta reunión y proponen exactamente el mismo plan. Fuerzas de paz europeas en Ucrania, como parte del acuerdo de alto el fuego, que los rusos ya han rechazado, respaldado por los estadounidenses, que es algo que los estadounidenses ya han rechazado. Este es un ejemplo clásico de hacer lo mismo una y otra vez y esperar un resultado diferente. Así que esto es lo que están haciendo los europeos. Pero por supuesto, los europeos están en estado de shock. En primer lugar, hay un dolor genuino en toda Europa porque su querido proyecto Ucrania no está funcionando. Pero por supuesto, el otro gran temor que tienen los europeos y que ha estado presente desde el final de la Segunda Guerra Mundial es que los estadounidenses y los rusos lleguen a algún tipo de acuerdo bilateral entre ellos sobre el futuro de Europa y que los europeos queden excluidos. No participarán en esas discusiones. Así que los europeos están desesperados por involucrarse en esas discusiones para básicamente dar forma a esas discusiones o, incluso si es posible, detenerlas. Y por eso están teniendo todas estas cumbres, por eso están abrazando a Zelensky y por eso están criticando secretamente, aunque no lo digan abiertamente, a Trump. Básicamente, están tratando de encontrar una manera de volver a esta negociación. Encuentro que los europeos ahora, si miras a China hasta ahora, aparte de estar informada, no ha hecho nada, ¿verdad? Simplemente se mantienen al margen. ¿No pueden los europeos también mantenerse al margen? Es un punto que han planteado los rusos. Mira, estamos teniendo discusiones, estamos teniendo conversaciones bilaterales con los estadounidenses. Ese es nuestro derecho soberano. Ese es el derecho soberano de Estados Unidos. ¿Por qué crees que tienes derecho a un asiento en la mesa? ¿Por qué no pueden dos países hablar entre sí? ¿Por qué crees que tienes que estar allí? Es importante decir que los estadounidenses y los rusos están hablando de muchas cosas bilaterales, como acabamos de discutir.
Y eso es como dije, ¿por qué los rusos quieren hablar con los chinos? No le están diciendo a los chinos que queremos que participen en las próximas discusiones, pero sí están informando a los chinos. Al mismo tiempo, los estadounidenses y los rusos no están negociando directamente un acuerdo de paz sobre Ucrania. Esto es un malentendido que mucha gente tiene. Lo que se está discutiendo es establecer negociaciones entre Rusia y Ucrania para trabajar hacia la paz, no que los estadounidenses y los rusos resuelvan el conflicto entre ellos por encima de todos los demás. Entonces, ¿por qué los rusos y los estadounidenses no deberían hablar entre ellos? Ahora, los rusos dicen, si quieren involucrarse en las discusiones, es muy simple. Levantan el teléfono y nos hablan. Hablan con los estadounidenses todo el tiempo. ¿Por qué no hablan con nosotros? ¿Por qué no envían a sus propios representantes aquí a Moscú? Absolutamente, hablaremos con ellos. Desde el principio, creo que lo que está pasando, lo que sucedió entre Ucrania y Rusia, debería ser, creo que los europeos no deberían involucrarse y dejar que hablen, ya sabes, que lo resuelvan ellos mismos. Y eso es básicamente lo que dice China. Ya sabes, entre el continente y Taiwán es nuestro asunto, ¿sabes? Es un asunto interno. Todos deberían dejarnos en paz. En China hay algo llamado gobernar sin hacer nada, lo que significa que muchas veces no hacer nada es una estrategia. La inacción en sí misma es una estrategia y podría ser una buena estrategia. No siempre tienes que hacer algo. Encuentro que los europeos siempre sienten que tienen que hacer algo. Tienen que, ya sabes, saltar y moverse y tienen que estar allí de alguna manera para hacer algo. Ahora tuvieron una reunión. Bien, ahora tenemos una reunión, es una emergencia, pero no logran nada, ¿verdad? Sí, tienes toda la razón. Como exabogado, déjame decirte que ese es el consejo que mayormente das a tus clientes. Tus clientes llegan, se emocionan mucho, están muy nerviosos, dicen, mira, fulano está haciendo X y Z, sabes, debemos reunirnos, debemos tener reuniones, debemos tomar medidas, debemos hacer esto, debemos hacer aquello. Y casi siempre, cuando digo casi siempre, el 90% del tiempo, y eso no es una sobreestimación, tu consejo es no hagas nada, no digas nada, simplemente busca que lo que tenga pase. Just let whatever happens happen. And this cannot do you. Y esto no puede hacerte ningún daño, y al final te pones en una mejor posición. Eso es exactamente lo que están haciendo los chinos. De hecho, en la medida en que los chinos han dicho algo, dijeron, ya sabes, estamos bien con esto. Quiero decir, adelante, América, Rusia, hablen entre ustedes. Si pueden encontrar un camino hacia la paz en Ucrania, eso es maravilloso. Eso es lo que hemos estado tratando de hacer, así que ¿por qué deberíamos quejarnos? Eso es exactamente correcto, pero por supuesto, en Europa, con todas estas personas vanidosas, eso es imposible. No pueden dejarlo en paz, no pueden sentarse, dejar que los eventos sigan su curso, esperar y ver y actuar en el momento adecuado. Simplemente no pueden hacer eso. Hubo un tiempo en que tenías líderes en Occidente que habrían entendido el punto que estás haciendo, pero los líderes de hoy no pueden. Y por supuesto, más allá de eso, también hay un problema cultural más profundo, que es que no solo es difícil para los líderes no hacer algo, sino que sus sociedades y sobre todo sus medios de comunicación esperan que hagan algo todo el tiempo. Quiero decir, esta actividad frenética, siempre hay actividad y nunca hay acción con propósito. Sí, los medios son un gran problema. Creo que siempre quieren que algo suceda. Siempre hacen esas preguntas muy provocativas. Ese es un gran problema. Trump lado sobre salir de la OTAN. ¿Crees que lo dice en serio? Sí, pero no creo que sea lo que él está priorizando en este momento. Y creo que él lo entiende. Es importante no subestimar las habilidades políticas de Trump, por cierto. Creo que él entiende que avanzar con eso es prematuro. Pero no creo que le gusten los europeos. Quiero decir, ¿por qué le gustarían, dado que han dejado muy claro que no les gusta a él?
Creo que él piensa que los europeos son un montón de aprovechados del bienestar social, básicamente, siempre viniendo, quejándose a los estadounidenses y queriendo ayuda de ellos. Así que no creo que le gusten mucho los europeos. Obviamente, a ellos no les gusta él. No ve por qué Estados Unidos debería esforzarse por ayudar a los europeos. Ha dejado muy claro que no cree que Europa enfrente ningún tipo de amenaza por parte de Rusia. Así que creo que si dependiera de él, se movería para salir de la OTAN. Pero creo que se da cuenta de que no es algo que se pueda hacer hoy o incluso mañana. Probablemente sienta que se resuelva la relación en Rusia. Se puede hacer por un tranquilamente tiempo. Alguien en los medios chinos comentó diciendo que los europeos en realidad lo tenían muy bien antes de la guerra. Hablamos de cómo los europeos tenían energía barata de Rusia, mano de obra barata y, por supuesto, el mercado chino. Pero también su seguridad provenía de la protección de Estados Unidos. Así que Europa obtenía todas las ventajas de estos tres grandes países y ahora parece que están teniendo problemas con todos ellos. Bueno, eso es absolutamente correcto. Desearía que alguien señalara esto, que Europa ha logrado meterse en una situación en la que tiene malas relaciones con las tres grandes potencias. No aceptará que haya hecho algo mal. Insiste en que tiene razón en todo. Actúa como si todos los demás fueran malos y perversos y hubieran traicionado y hecho todo tipo de cosas malas. No aceptarán que, ya sabes, que sales de brevant sus pengizointos queréis hacer temer ni mejor. La otra cosa, el archivo de Epstein ha sido publicado. Sin embargo, es una gran decepción, tengo que decirlo. Está redactado y redactado. ¿Qué está pasando? ¿Crees que Trump no es sincero cuando habla de publicar los archivos de JFK, RFK y MLK? ¿Van a ser lo mismo, solo redactados o ilegibles? Sí. Bueno, solo tendremos que esperar y ver. Quiero decir, una cosa que me da un poco de esperanza con los archivos de JFK es que obviamente Robert Kennedy Jr. es miembro del equipo de Trump. Sí, exactamente. El gabinete de Trump. Y sabes, nunca hemos tenido conversaciones realmente buenas, pero él me conoce, y yo lo conozco, y conozco sus puntos de vista, y tenemos amigos en común, y sé que se toma esto muy, muy en serio, porque estamos hablando de su tío y su padre, y él cree absolutamente que hubo algún tipo de conspiración. Así que está bastante seguro de eso, y siempre será una voz dentro del equipo de Trump para liberar todo. Tengo la sensación de que gradualmente obtendremos más y más, pero será una batalla cada centímetro del camino. Y también es quizás importante recordar que para ahora, muchos de los documentos más importantes y críticos habrán sido destruidos. Quiero decir, ha pasado mucho tiempo. La gente destruye documentos y sé que eso sucede, y las burocracias también lo hacen. Incluso si pasamos por todo el proceso, si cada documento que está allí se libera y todas las redacciones se eliminan, lo cual no espero, por cierto, aún así, habrá muchas preguntas sin respuesta y todavía muchos vacíos. Quiero decir, el caso de Epstein es realmente decepcionante porque censuraron cosas que ya están ampliamente disponibles en Internet y no estaban hablando de investigar su muerte. Creo que eso necesita ser investigado. Claramente no se suicidó, entonces, ¿quién está detrás de eso? Sí. Y luego esas cintas. Tiene muchas cintas. ¿Quién está en esas cintas? ¿Qué son esas cintas, verdad? No dicen nada. El señor Epstein era un hombre de extraordinario misterio. Quiero decir, nadie ha explicado nunca, en primer lugar, cómo se hizo tan rico. Es una pregunta simple. ¿Cómo se hizo tan rico como lo hizo? ¿Y cuándo se hizo tan rico como lo hizo? Porque un día era una especie de comerciante menor de Wall Street,
Y luego, un par de años después, parecía que era un semi-multimillonario. ¿Cómo sucedió eso? ¿Cuándo sucedió eso? ¿Puedes explicarme qué está pasando en Grecia? Ha habido muchas protestas bastante grandes. ¿Qué está pasando allí? ¿De qué tratan esas protestas? Sí, quiero decir, en Grecia, la causa inmediata de la protesta fue que hace un año hubo un gran accidente ferroviario. Murieron muchas personas y se causaron muchos daños. La gente estaba muy molesta y enojada por eso, en ese momento. Y hay una sensación de que no se ha investigado adecuadamente, que las personas responsables no han rendido cuentas. Así que esta es la causa inmediata de esto. Pero la causa subyacente es que la situación en Grecia no es realmente buena. Benizo, it's no es sin NFC to Grecia. But that's not how it feels at all in Greece. In Greece, living standards have never recovered to... En Grecia, los niveles de vida nunca se han recuperado a un nivel cercano al que alcanzaron antes de la crisis financiera de 2008. El efecto de la austeridad ha sido devastador. El PIB sigue estando por debajo de los niveles anteriores a 2008. Hay una sensación generalizada de que el gobierno está muy desconectado y que hay niveles extremos de corrupción. La gente se siente muy agotada y muy enfadada, y este problema en particular ha prendido entre ellos. La gente siente que este accidente y el fracaso en investigarlo adecuadamente y en responsabilizar a las personas son simplemente emblemáticos de una enfermedad más profunda dentro de la sociedad griega. Pero también hay muchas protestas en Gran Bretaña, ¿verdad? Así que Gran Bretaña también está en turbulencia económica, ¿verdad? Sí. Pero ¿no crees que los europeos deberían reunirse para hablar sobre la economía? ¿Sabes cómo pueden revivir la economía de todo el continente europeo? Bueno, de hecho, hice este comentario hace algunos días en uno de mis programas en mi canal, que es durante la cumbre de Londres, y dije, miren, Keir Starmer ha estado en la cumbre de París, ha visitado los Estados Unidos, ahora tuvo la cumbre el domingo, pasó toda la semana pasada en Ucrania. ¿Cuándo está realmente dirigiendo el país? ¿Cuándo dedica tiempo a dirigir el país en sí? Y de hecho, en los medios se escucha que pasa más de la mitad de su tiempo en política exterior. Obvio. Y esto es en medio de un país que de hecho está atravesando una recesión donde nuevamente los estándares de vida están cayendo. Fui a mi dentista esta mañana y me anunció que se está emigrando. Incluso me ha dicho el país al que se va a Rumanía porque encuentra la vida en Gran Bretaña insoportable. Y esto le ha pasado a varias personas que conozco. Así que tenemos una situación muy mala allí. Y nuestro primer ministro, y esto es cierto en toda Europa, no se está enfocando en nuestros problemas domésticos. Se están enfocando en Ucrania, la amenaza de Rusia, la traición de Donald Trump. Todas estas cosas están muy alejadas de las preocupaciones reales de los británicos. Hoy hay un artículo muy enfadado en el Daily Telegraph por una periodista que no me gusta en absoluto, por cierto, llamada Alison Pearson. Quiero decir, ella es muy de derecha, y estoy en desacuerdo con ella en casi todo. Pero ella hace exactamente este punto. Dice, ya sabes, en el lugar donde vivo, mis amigos están en gran dificultad económica. Los negocios locales están cerrando, la gente está perdiendo sus empleos, todo esto. Y en cambio, tenemos a nuestro primer ministro hablando de Ucrania. Esto realmente no está atendiendo a nuestros problemas, y la gente está diciendo esto en Francia sobre Macron. Muy pronto comenzarán a decirlo en Alemania sobre Scholz, quien ha propuesto nuevas ideas sobre eliminar los frenos de deuda y cosas por el estilo. Pero es un problema en toda Europa, y tienes toda la razón.
Seguramente lo correcto es mirar los problemas subyacentes en Europa y comenzar a abordarlos. Pero si haces eso, entonces te expones a todo tipo de preguntas. La gente podría empezar a preguntar, bueno, ¿no deberías reparar tus relaciones con China? ¿No deberías avanzar con todas las inversiones que China estaba ofreciendo y comerciar nuevamente con China adecuadamente? ¿No deberías importar gas ruso otra vez? ¿No deberías hacer todas esas cosas? Y por supuesto, eso es lo que los líderes de Europa no quieren hacer. Está bien, eso es un problema porque reflejará el fracaso de su política exterior, ¿verdad? Absoluto. ¿Qué opinas de los Oscars? Tengo que decir que cada vez me interesan menos. Hubo un tiempo en que los Oscars eran algo muy importante, solía invitar amigos, ya sabes, y los veíamos juntos. Este año ni siquiera conozco las películas, ni siquiera estoy interesado. Supongo que el mejor documental es bueno, No Other Land. Supongo que es un buen tema. Pero aparte de eso, ¿qué opinas de los Oscars? Estoy absolutamente aburrido con todo el asunto. Ten en cuenta que mi tía era una actriz que trabajó en Hollywood. Así que, quiero decir, debería estar interesado, pero no lo estoy de ninguna manera concebible. La otra cosa que decir es que la industria cinematográfica estadounidense, en términos de la calidad de las películas que produce, es una sombra de la industria cinematográfica que alguna vez fue. Y tampoco tiene la influencia global que solía tener. Quiero decir, hubo un tiempo en que las películas que producía Estados Unidos, todo el mundo las veía. ¿Quién las ve ahora? Quiero decir, ¿fue Gladiador 2 o Gladiador 3? Llegó y desapareció sin dejar rastro. Casi nadie estaba interesado. Sí, eso es cierto. Vi algunos comentarios diciendo que, bueno, a nadie le interesan los Oscars cuando los precios de los huevos están tan altos. Incluso Donald Trump admitió eso en su discurso del Estado de la Unión. Pero, por supuesto, culpó a Biden por ello. No sé cuál es exactamente el problema, pero nuestros huevos son caros. A veces desaparecen. Ni siquiera puedo encontrarlos. Sabes, eso es simplemente cierto. Tuvimos el mismo problema en Gran Bretaña hace algunos meses también, por cierto. No se encontraban huevos por ningún lado. Y mis hijos comen muchos huevos, así que para nosotros fue un problema. Como sabes, la mayoría de las familias lo hacen. No sé exactamente cuál es el problema. Hubo momentos en que no podía encontrarlos, pero por supuesto, luego los vimos y luego se volvieron bastante más caros. Así que sí, Trump necesita hacer algo sobre la inflación. Tengo que decir que si se está enfocando en asuntos domésticos, tiene que trabajar. No veo cómo eso puede funcionar con estos altos aranceles. No, ni yo. Así que veo porque puedes ver que los precios han subido en todas partes. Es cierto, sí. Habla mucho sobre la inflación en su discurso del Estado de la Unión al Congreso. Pero de nuevo, tienes toda la razón. Está tomando medidas que casi parecen diseñadas para empeorar la situación. Ya lo dije, y lo voy a decir de nuevo. Si quiere reducir la inflación rápidamente, lo que necesita empezar a hacer es revertir todas esas sanciones sobre la energía rusa. Si hay más energía rusa fluyendo más libremente en el sistema energético global, los precios del petróleo caerán, y eso aliviará parte de la presión sobre la inflación. Solo digo. Sí, y creo que todos los aranceles y sanciones han contribuido a los precios altos. Bueno, lo hacen. Quiero decir, alguien me dijo recientemente que las sanciones ahora afectan a algo así como el 30% del comercio mundial. Y cada sanción, como ves, tiene un costo acumulado. Quiero decir, incluso si el comercio continúa, la gente tiene que pagarse entre sí, o tienen que tomar un seguro más alto, o tienen que trabajar a través de intermediarios, o todo se vuelve más complicado y por lo tanto más caro. Simplemente siento que si estuviera haciendo comercio internacional,
Debe ser complicado porque también hay sanciones secundarias, ¿verdad? Y tantos países están bajo sanción. ¿Cómo te mantienes al día? Sabes, no puedes hacer negocios con Irán, con China, con Rusia, con esto y aquello. Debe ser una pesadilla total hacer negocios hoy en día. Lo es. Bueno, quiero decir, ya sabes, soy griego, así que tengo algunos contactos con el mundo naviero. Puedo decirte que eso es exactamente lo que es el problema. Entonces, ya sabes, tienes un barco. Va a, digamos, llevar una carga de harina desde Karachi, digamos, en Pakistán. Luego tienes que preocuparte. ¿Está la empresa con la que estás tratando conectada de alguna manera? ¿Están tal vez conectados de alguna manera con una empresa pakistaní que está comerciando petróleo con Irán, enviando petróleo de Irán a India o algo por el estilo, en cuyo caso te arriesgas a quedar atrapado en sanciones secundarias? Tienes que pensar y preocuparte por todas estas cosas todo el tiempo. Y es una pesadilla absoluta. Intentas obtener protección contra ello. Intentas conseguir cobertura de seguro. Intentas hablar con las autoridades al respecto. Y ellos mismos, como dices con toda razón, no tienen idea de lo que está pasando, porque es imposible. Es una pesadilla absoluta. Realmente ha afectado el comercio mundial exactamente de la manera que dijiste. Creo, ahora es estacional en que rompe. Orden internacional basado en red, creo. Bueno, sí lo hace. Absolutamente lo hace. Porque todo el concepto del orden internacional basado en reglas, del que siempre escuchamos, supuestamente comenzó con las reglas comerciales establecidas en la Organización Mundial del Comercio. De aquí es de donde aparentemente se originó todo el lenguaje sobre el orden internacional basado en reglas. ¿Quién las viola más? Occidente lo hace. Como China señala repetidamente, no hay autoridad para imponer sanciones unilateralmente de todos modos. ¿Y sanciones secundarias? Absolutamente no. El único organismo internacional que tiene autoridad para imponer sanciones es el Consejo de Seguridad, el Consejo de Seguridad de la ONU, bajo el capítulo 7 de la Carta de la ONU. ¿Nadie más? Sí. Pero entonces, ya sabes, es caótico en todas partes solo por culpa de los Estados Unidos. Así que, está bien, de acuerdo, veremos. Quiero decir, me parece que estoy de acuerdo contigo. Creo que a Trump le gusta el caos. Le gusta crear mucho caos porque piensa que puede controlarlo y posiblemente incluso lograr algo durante el proceso. Sí. Está bien, ya veremos. Tienes toda la razón. Eso es exactamente lo que él piensa. Pero por supuesto, ya sabes, está ese viejo dicho griego. El que piensa que puede montar la tormenta cosechará el torbellino. Tienes que ser muy, muy cuidadoso si juegas a esto. Quiero decir, no es una estrategia sabia en absoluto. Sí, está creando mucho caos. Quiero decir, a nivel nacional también. Quiero decir, tengo muchos problemas con esto, incluido el Departamento de Justicia, lo que están haciendo. Me gusta lo que están haciendo con el TMEC, pero hay muchas otras cosas que están haciendo. No sé, es muy caótico para mí, así que veremos. Sí, de acuerdo. Sí. De acuerdo. Sí, podemos hablar más la próxima vez. Muchas gracias. Está bien, entonces. Que tengas un gran día. Mejora. Que tengas una muy buena semana. Adiós. Adiós.